¿Qué tal? Un gusto poderle saludar de nueva cuenta a través de esta entrega de Partidero TV. Yo soy Alberto Osorio Méndez y bienvenidos sean todos. Bueno, algunas de las principales noticias en México y en Jalisco, por supuesto. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, luce a la baja. Su aceptación cae más de 10 puntos, según una encuesta del Grupo Reforma y del diario Mural. Andrés Manuel López Obrador se ve en la necesidad de cambiar de fecha de inicio de la venta de los cachitos de la lotería para lo que es la rifa del avión presidencial ante la presión de los grupos feministas. Y bueno, Cucho refleja en su cartón qué ocurre a propósito de este asunto. Y fíjense que en Jalisco, la encuestadora alternativa que encabeza Mario Ramos parece colgarse de ese trabajo a propósito de encuestas y ofrece una hoja de monitoreo en donde acomoda su logo junto al de Mural, en un asunto que parece ante todo una cuestión de un error. Este día, extrabajadores del Seguro Popular marchan en Guadalajara, molestos por despidos injustificados. Veamos un poquito de esto. El país se prepara para movilizaciones que exigen el respeto a los derechos y a la vida de las mujeres. El paro convocado para el 9 de marzo despierta posiciones encontradas, unas en favor y otras, por supuesto, que se dicen contrarias a una manifestación que pretende paralizar todo tipo de actividad relacionada con las mujeres. Hay una chica a través de lo que son redes sociales que se le conoce como Mars. Ella hizo correr un video en donde se muestra un tanto en desacuerdo con esta situación. Veamos un poco de ello, si le parece. El paro del 9 de marzo no es más que una excusa para las mujeres huevonas que no quieren salir a trabajar en México. Según es una iniciativa para frenar la violencia contra las mujeres. Pero yo les pregunto, ¿cuál violencia? Los medios están llenos de notas amarillistas haciendo ver a México como el país más pinche inseguro del mundo. Donde mujer que sale a la calle y mujer que amanece muerta. Pero esto no puede estar más lejano de la verdad. Yo estoy hasta la madre de que hagan ver a los hombres mexicanos como unos malditos asesinos. A ver, o sea, asesinatos hay y siempre va a haber. Sí, hay personas malas en el mundo, pero la situación está tan jodida como la quieren hacer ver. Según el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el mes de enero de este 2020 hubieron 73 feminicidios en México, o sea que mataron a 73 mujeres. Pero ese mismo mes también mataron a 2,819 hombres. La balanza no está inclinada hacia las mujeres. Al año mueren muchos más hombres que mujeres en el país, pero yo no veo a hombres haciendo berrinche para tirarse de huevones un día. El año pasado mataron a 1,010 mujeres, pero también mataron a 34,588 hombres. O sea que los feminicidios no llegan ni a un 1% de los asesinatos del país. Así que ¿de dónde vergas sacan que existe una violencia masiva hacia las mujeres en México? Y que es necesario un paro nacional para protestar. Perdón, pero para mí no tiene justificación. Pinches viejas huevonas. Bueno, hay que destacar, el fin de los medios de comunicación es acompañar todo tipo de manifestaciones a propósito de estas grandes movilizaciones que se están preparando en la República Mexicana. También le comento, para fines de ilustración de Partidero TV, en la emisión de este 4 de marzo, tratamos de incluir algunas fotografías de mujeres agredidas por sus parejas, sus familiares o por bandas de delincuentes, en lo que corresponde a la realidad que enfrenta Jalisco y todo México. Lo primero que concluimos es que no hay forma de mostrar tanta hazaña o tanto odio para acabar con la existencia de este tipo de imágenes que perdieron la vida en actos extremos de violencia, por llamarle de manera elegante a este fenómeno que por desgracia afecta
a todo el país. La imagen supera a cualquier medio de comunicación. Y esto, déjeme mostrarle tan solo unos segundos esta fotografía que se nos hace llegar y que por supuesto es una forma trágica y macabra como se exhibe en esos instantes a México. Bueno, la impunidad prevalece. La autoridad que debería resguardar el Estado de Derecho y proteger a las víctimas, en muchas ocasiones termina siendo, y esto hay que decirlo con toda certeza, termina siendo parte de una burla macabra en contra de quien pide apoyo o refugio para preservar su vida. El forense tiene la palabra en Partidero TV y por ello el día de hoy hemos convocado al doctor Alfredo Rodríguez para tratar de entender qué está sucediendo en la sociedad mexicana, para tratar también de entender qué pasa en lo particular en el estado de Jalisco. Doctor, bienvenido. Gracias, gusto en saludarte a ti y a tu auditorio, como siempre. Muchísimas gracias. Doctor, primero, ¿qué es lo que tenemos que entender como sociedad cuando alguien habla de un homicidio doloso y cuando se habla en contraparte de un feminicidio? Bien, dentro del procedimiento legal en el que se entró a partir del 2008, que se reestructuró el sistema penal mexicano y aplicándose en Jalisco a partir del 2016, el nuevo sistema de justicia penal se dividieron estas dos áreas específicamente. El homicidio intencionado con sus agravantes, que puede ser cualquier hecho criminal en el que se victime o se le quite la vida a una persona, está considerado como tal. Y posteriormente se acuñó una nueva figura que está encaminada a la violencia de género y aparece con el concepto, creado nuevamente con el concepto de feminicidio. Son dos entes diferentes porque la penalidad precisamente es diferente y existen unos elementos diferentes en el caso del feminicidio para tipificarlo. En este caso, el código contempla cosas importantes que tienen que ver en nuestro campo de la ciencia forense, lo que si en la escena del crimen, en el caso de una mujer, se encuentran las lesiones infamantes, denigrantes y humillantes, la violencia priva al hecho y la exhibición del cadáver, por ejemplo, en ese sentido, son elementos para considerar la clasificación para poderlo tipificar. Esto es importante en cuanto a entender la diserción y la penalidad está oscilando entre el homicidio, tanto con todas las agravantes, no pasa de los 25 a 30 años y el caso del feminicidio puede llegar a los 45 y 60 años y Chihuahua, por ejemplo, hasta los 90. Créeme que aún así, con el aumento de las penas, no hemos reducido la violencia. Hoy en México se asesinan a 9 mujeres por día. Esa es la estadística hasta el día de hoy en los últimos 6 años. Bueno, así dicho como tú lo planteas, me imagino que ha de resultar bastante fácil el poder establecer, desde el punto de vista de la medicina legal, cuál es la diferencia entre un homicidio que corresponde lo mismo a un hombre que a un pequeño o también a una mujer. O también a una mujer, un homicidio doloso. Sí. La pregunta es, ¿Jalisco en qué lugar nos ubicamos? ¿Cómo tenemos que observar a Jalisco? ¿En lo cuantitativo o en lo que es el tipo de saña que se corre hacia las mujeres, doctor? Partimos de lo que tú me dices ahorita, es fácil posiblemente para determinar dentro del campo de la ciencia forense, entre la criminología, la criminalística y la medicina forense, para poder clasificar un delito de este tipo. Y el problema que tenemos es que no hay una aplicación de equipos interdisciplinarios para el manejo adecuado de las escenas del crimen. La pregunta es muy sencilla. Tú revisas las estadísticas de Jalisco y te vas a encontrar que hay un porcentaje de homicidios de mujeres y solo a menos del 50% se han tipificado como feminicidios por una mala integración de una carpeta de investigación y porque no hay equipos interdisciplinarios. Todavía hasta ahora, en el siglo XXI, no hemos logrado hacer que el médico forense asista al lugar de los hechos aquí en Jalisco, ni mucho menos se han integrado psicólogos y criminólogos para la revisión y de dictaminar cuando estamos ante un caso de feminicidio. En la estadística, en la pregunta que me haces en función de cómo consideramos, Jalisco tiene una ubicación dentro del tercer lugar a nivel nacional en cuanto a este tipo de muertes en la incidencia de feminicidios. El problema más grave es que desde el punto de vista, ese es cuantitativo, pero desde el punto de vista cualitativo, nos encontramos entre los primeros lugares de la forma más atroz en cuanto al exceso de violencia diseminada en la escena y sobre todo la forma en que se mutila a las mujeres en este estado. A ver, vamos por partes. El día de hoy, el periódico Mural hace circular
una noticia en donde ubica a Jalisco en el lugar número 14. Yo también tenía esa referencia que tú estás presentando en este momento, doctor. De hecho está el Estado de México, está Veracruz y está Jalisco. Ese es en cuanto al Sistema Nacional de Seguridad Pública actualmente. Ese es en cuanto a las tasas evidenciadas, que precisamente la estadística es una clave importante para poder determinar los números de incidencia en ese sentido también. No sé cuál sea el parámetro del periódico que tomó este tipo de referencia, pero históricamente tenemos 3-4 años ocupando los primeros terceros lugares en cuanto a esta tasa. Después de el Estado de México en primer lugar, está Veracruz y estaba posiblemente también Tamaulipas casi en la misma, y está Jalisco enseguida. Guanajuato está a la par también, pero tiene mayor incidencia en homicidios de hombres, pero sí también existe la presencia en ese sentido. Es un problema serio, a excepción de Yucatán y Baja California Sur, son los estados que no tienen incidencia en este tipo de delitos, de muertes, de feminicidios. Ahora, ¿cómo ubicarlo en términos de lo que es tu profesión como forense? ¿En qué etapa del desarrollo de la sociedad mexicana nos vimos en la necesidad de establecer en términos jurídicos y en términos legales y en términos de medicina lo que sí era un feminicidio y lo que no era simplemente un homicidio doloso? Los legisladores determinaron, y cuando se acuñó el Código Nacional de Procedimientos Penales, básicamente es el que establece las reglas para determinar cuándo estamos ante un feminicidio. Son 7 características que se consideran desde el punto de vista, y esto es más sencillo para que nuestro auditorio, que no necesariamente tienen que tener muchos conocimientos en derecho, pero que puedan ellos entender cómo es la diferencia entre un homicidio intencionado con agravantes y un feminicidio. Las 7 elementos que el Código contempla es, por ejemplo, que primeramente debe ser una violencia contra mujer en este caso, y que sea la violencia de género la causante, que se cometa el crimen por el simple hecho de ser mujer, que la víctima sea secuestrada o separada y privada de su libertad, que exista violencia previa a la muerte en un acto sexual y lo demás, que exista exhibición del cadáver, que existan las lesiones infamantes, denigrantes y humillantes, lesiones en zonas erógenas, por ejemplo el busto, el partes genitales o unas zonas específicas donde se clasifican las zonas erógenas desde el punto de vista de la psicología y de la medicina. Y cuando la mujer tenga condiciones de indefensión, ya sea por cuestión física o estado de detalle, o superioridad numérica o física del agresor, y cuando también haya algún problema de estado de deficiencia mental de la víctima. Con esos 7 elementos, cualquiera de ellos que se presente en base al Código Nacional de Procedimientos Penales es suficiente para tipificar ese delito. ¿Qué ha pasado? Porque hay una discrepancia entre los casos que están judicializados como feminicidios y una diferencia entre un 50% que están tipificados como homicidios y que debieron de haberse trabajado. Un error en la investigación, una deficiencia en la carpeta de investigación y una mala integración de equipos interdisciplinarios, que no asiste a la escena un psicólogo, un criminólogo, un criminalista y un médico forense que puedan hacer el examen preliminar. Y esto ya se está haciendo ahorita en Sonora, en Baja California, en algunos otros estados que estamos asesorando este tipo de proyectos, con la idea de darle un poco más de celeridad. Ahora, el proyecto principal, Alberto, es ver la posibilidad de que, analizando este tipo de fenómeno, la ciencia forense puede establecer elementos para buscar alternativas de prevención. El feminicidio es el único de los crímenes dentro del Código Penal y de la situación de criminalidad que sí se puede eliminar. O sea, el homicidio, las ejecuciones, los secuestros, los robos y lo demás siempre podrán trabajarse para disminuirlos o disuadirlos. Sin embargo, el feminicidio es un delito que sí podemos eliminar dentro del sistema penal de nuestro país. O sea, ahí ya se urge trabajar para crear programas efectivamente. Lástima que las Procuradurías de la Mujer o las instituciones que se encargan de este detalle, incluyendo áreas donde ya se crearon las propias fiscalías en ese sentido, no están cumpliendo con su papel en el trabajo de investigación primeramente y en el trabajo de prevención. Bueno, el asunto es tratar de ubicar, ¿Jalisco va bien, va mal en lo que es atención a feminicidios, o estamos muy distantes de poder contener este tipo de problemas? El año pasado, según leía yo en algunos reportes periodísticos, se tuvo un registro de 59 víctimas de feminicidio, o cuando menos que se integraron carpetas para investigarse feminicidio. No, pero rebasó más de 90 los homicidios de mujeres. Esas 50 y tantas que tienes tú es la cantidad de las que se judicializaron como feminicidios. Casi está dentro del 50%. Entonces,
la pregunta es, ¿qué pasó con el otro porcentaje? Si tú revisas ahorita del 1 de enero a la fecha la cantidad de feminicidios, de homicidios de mujeres que tenemos, vas a encontrarte que también hay una discrepancia entre los que se han judicializado como feminicidios por una deficiencia en la integración de una carpeta de investigación y un mal procesamiento de las escenas del crimen adecuadamente. Ese es el problema que tenemos a nivel nacional. Una situación que ahora, en cuanto a tu comentario en ese sentido, es que si hay una alarma en ese sentido, también tenemos que considerar, no puedo yo establecer un punto de vista en el que Jalisco esté bien, porque primeramente tenemos una situación de impunidad y una situación en cuanto a la incidencia de la pérdida de la vida de seres humanos, no solamente en cuestiones de hombres, sino también el asunto de la cantidad de feminicidios que se tienen. Se tasan las tasas por cada 100,000 habitantes, o en ese sentido, o considerar en base a la estadística que se tiene, y casi no pasa alguna semana cuando tengamos alguna víctima en Guadalajara. Y lo más grave está que son mujeres asesinadas con un tipo de uso de violencia. Esa es la parte importante, y esa es la situación en la que se tienen que considerar las áreas de inteligencia de la Fiscalía y la situación de las corporaciones para trabajar. No tenemos unidades especializadas en las corporaciones de violencia doméstica o de violencia de género específicamente para atender el problema previo en ese sentido, y en la investigación, en el caso de las unidades especializadas de la Fiscalía, no existen tampoco esa área. Entonces, no podemos asegurar que Jalisco tenga un éxito en ese sentido, sino está dentro de un lugar de focos rojos donde la incidencia es alta en cuestiones, y el problema de la impunidad, de que no se han podido judicializar todos los casos de mujeres asesinadas que no las han logrado tipificar como feminicidios. Alfredo, ¿cómo le hace un profesionista de la salud como tú, como muchos de los forenses, como los peritos que trabajan al servicio del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, para llevar a cabo su labor, para mantener un equilibrio mental y para el poderse mantener en este tipo de trabajo? Y te lo pregunto por lo siguiente. Tú mostraste algunas de las fotografías que se podían haber mostrado a su vez en este programa. La conclusión es no se pueden mostrar definitivamente. No. De hecho, pedí que, por respeto a las víctimas en ese sentido, es porque si tú te fijas el análisis que se hace ahorita en cuanto a la perfilación criminal, contestándote, este trabajo no es para cualquier persona. Normalmente las personas que nos dedicamos a esto debemos tener un tipo de ajuste mental, un tipo de equilibrio emocional, un tipo de salud mental. Pero sí les afecta, ¿no? Desde luego, esta profesión enferma, primeramente porque estás manejando la pérdida de la vida, y más que todo no es una vida simple, sino que ves los niveles de violencia que se presentan en la escena y la clasificación de eso. Y ahora que estamos haciendo interpretación o análisis de la conducta criminal, te involucras un poco más en el mundo del criminal y también en el mundo de la víctima. Y desde luego esto se trata de buscar un estado emocional en el que nosotros también asistimos a terapia, o en el que normalmente buscamos cómo establecer patrones para que no te incorpores esto a tu vida y no te lleves estos casos a tu casa en ese sentido. Se requiere más profesionalismo, un sentido ético también, el respeto a los seres humanos en función de la situación. Yo había comentado contigo la situación de algunas imágenes, debido a que, por ejemplo, si tú analizaste el caso de esta chica del Distrito Federal, que también fue exhibida, a ella, ahora que se entrevistó al individuo, yo hice un análisis del tipo de conducta, porque este individuo, después del problema de celos entre ellos dos, él decide que le dice que a ella que lo mate, posteriormente empieza la agresión, él la desarma con el mismo cuchillo, dice que le pica en el cuello y después empieza a desmembrarla. Cuando se le interroga, él habla de cómo le desprendió la cara y los ojos estando todavía viva, entonces la desmembró prácticamente completa. Y si tú dices, el individuo es un profesionista, una gente que socialmente se puede ver que está integrado, está adaptado, y aquí es interesante para en el campo de la psicología criminal entender qué es lo que llevó a este individuo a cometer este tipo de crimen. El otro caso de Fátima también, que está muy discutido, en el caso de la violencia contra menores, y tenemos ese otro problema. Dentro de la estadística que tú estás manejando, hay un porcentaje de niñas asesinadas o violadas, y que también se encuentran los cuerpos a veces desmembrados o en algún otro sitio en ese sentido. Lo que tú comentabas en este detalle es que hoy se ha modificado mucho el esquema. No es un homicidio simple con un tipo de lesión de asfixia como lo viví yo en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez yo trabajé 377 casos. La mayor parte de las mujeres me las estrangulaban, un tipo de lesión en cráneo únicamente. Pero rara vez encontramos casos, a excepción de algunas como la que te mostré, donde les habían introducido algunos objetos por la vía anal o vía vaginal, pero no había tanta mutilación como lo que estamos encontrando actualmente. En sentido, había una descomposición del esquema en función del exceso de violencia y en la situación de los principios y valores que se han estado perdiendo completamente. Una última pregunta en este apartado. ¿Están preparados
los organismos burocráticos de atención forense para esta realidad que está enfrentando el país, tanto en feminicidios como en homicidios dolosos? Mira, hay unas entidades como Baja California, Sonora, donde hemos estado trabajando ahorita asesorando estos proyectos. Jalisco no tiene todavía ni siquiera una estructuración, que existe una fiscalía especializada, por ejemplo, donde ya las crearon en algunas partes del país, o sea, una fiscalía especializada de feminicidios, y ahí se integran los equipos interdisciplinarios, o sea, un forense permanentemente para las 24 horas, un psicólogo, un criminólogo, un criminalista y un analista forense que está en ese sentido. Se está trabajando con los esquemas antiguos todavía en el modelo tradicional de investigación y no hay todavía en el país unas condiciones para poder enfrentar este tipo de problemática, para enfrentarla, para atacar la impunidad, establecer sistemas más científicos de investigación criminal para que los jueces tengan herramientas suficientes en el que se puedan tipificar, investigar, vincular y sentenciar a los presuntos responsables de estos crímenes cuando científicamente se ha demostrado su culpabilidad. Nos hace falta la integración de equipos interdisciplinarios, voluntad política de las instituciones, algo de inversión también en ese sentido y la incorporación de profesionistas como psicólogos, criminólogos y otras gentes más para trabajar este tipo de investigaciones totalmente. Bueno, vamos a hacer este corte de ajuste. Sin lugar a dudas se trata de un programa un tanto denso, difícil de poderlo manejar como espacio de comunicación, se lo digo muy francamente, pero tenemos que meternos, porque no solamente hay que hablar en discurso o de manera metafórica de lo que está sucediendo en la realidad mexicana. Un individuo ataca en el estado de Jalisco a su expareja a martillazos y la deja libre. Déjeme hacer este corte de ajuste de nuestra transmisión y volvemos con este material que presentan los compañeros de Plumas y las compañeras de Plumas Atómicas a propósito de este caso que también ganó la atención a nivel nacional e internacional de qué está sucediendo en el territorio jalisciense. Bueno, estamos de regreso y vamos directamente a este material, este reportaje que logra realizar el equipo de Plumas Atómicas de lo que ocurre, por desgracia, en territorio jalisciense. ¿Un golpe con un martillo te parece una agresión grave? ¿Qué tal 9? Para la jueza Marta Leticia Padilla Enríquez, 9 martillazos en la cabeza y una puñalada no fueron agravio suficiente, y a pesar de todas las pruebas, decidió dejar en libertad a un hombre señalado por intento de feminicidio. Todo esto desde una institución que lleva, tristemente, un nombre irónico en este caso: Centro de Justicia para Mujeres de Jalisco. Sandra García soportó humillaciones y celos patológicos durante años, hasta que tuvo el valor de solicitarle a Juan Francisco el divorcio. Días después, en abril de 2017, el hombre atacó brutalmente a su esposa. Y llegó por detrás de mí, y fue cuando sentí el primer golpe en mi cabeza, con un martillo me golpeó en la parte de arriba. Entonces al voltear yo pues me da otro golpe en el ojo derecho y empiezo yo a poner las manos. Yo estaba como que no creía lo que estaba sucediendo, y ya en un momento que yo reacciono le grito a la niña, mi nieta de 6 años, que saliera a pedir ayuda. Traté de huir en el momento en que la niña lo distrajo, pero me resbalé en la sala con mi sangre, porque era mucha sangre la que salía. Ya me había dado 9 golpes en la cabeza con el martillo. Y al caer yo, él suelta el martillo y agarra un cuchillo y me lo clava en la espalda. Bueno, vamos hasta la Ciudad de México por la vía telefónica con la diputada Verónica Juárez, integrante de la bancada del Partido de la Revolución Democrática. Ella estuvo muy al pendiente de esta denuncia. Imagínese ser agredida por su pareja
con más de 19 martillazos y vivir para contarlo. Diputada, ¿cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas noches, con el gusto de saludarte y poder conversar contigo y compartir nuestras opiniones con ustedes. Muchísimas gracias por atendernos. Para preguntarle qué ha sucedido con esta mujer que se atrevió en primer lugar a hacer la denuncia en forma pública. ¿Qué ocurrió con ella y qué ocurrió con la juez que liberó a la persona que atacó a esta mujer? Bueno, primero decirte que con la jueza no ocurrió absolutamente nada, ella sigue laborando como lo venía haciendo, y en tanto Sandra Alicia está ahora viviendo en el estado de Jalisco, en el municipio de Zapopan, tengo entendido, pero se encuentra por supuesto con temor porque ella tiene el miedo de que su agresor, quien según por algunos comentarios se encuentra en Estados Unidos, ¿no? Pero seguramente, a diferencia de lo que está viviendo Sandra, pues él está viviendo desde nuestra opinión en la impunidad. Déjame decirte que fue en el año del 2017 cuando Sandra Alicia fue víctima de lo que tú comentabas, de recibir de manera violenta gritos, golpes, que llegaron al extremo de utilizar un martillo, que la golpeó en cabeza, que le golpeó un ojo, y que bueno, que Sandra salvó su vida en ese momento debido a que su nieta se encontraba ahí, desde su casa empezó a pedir ayuda y la presencia de los vecinos. Después de esto, se levantaron testimonios, se procedió a un juicio, el cual se llevó a cabo el 25 al 27 de junio. Se presentaron testimonios gráficos del rostro de la víctima, de cómo se encontraba después de haber sido agraviada, violentada, y se presentaron 17 testigos a declarar sobre los hechos, y en estos testigos había policías, oftalmólogos, peritos criminalística, vecinos y la propia nieta de la propia nota de Sandra. Ajá. Y pues bueno, lo que vimos después es el 4 de julio que se dio un veredicto formal en donde resultó inocente en el Centro de Justicia para las Mujeres. Ay, a partir de una resolución que tuviera la jueza Marta Leticia Padilla Enrique. Y ahí lo que sucedió es de que esta jueza impidió la entrada a la sala de su hija, de su terapeuta, de su abogada y del Ministerio Público que había llevado el caso. Si bien es cierto que después esto de que se hizo público, déjame decirte que estas circunstancias las viven sin duda cientos, hasta miles de mujeres que no encuentran justicia y que en todo caso lo que se encuentran es el fallo de manera negativa ante lo que les sucede en las instituciones. Estamos hablando aquí también de un asunto de violencia institucional, pero que después de que se visibilizó, después de que las organizaciones de la sociedad civil acompañaron este asunto, pues fue aquí que la Fiscalía General del Estado anunciaba que iba a apelar la decisión y que iban a probar las pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad de su agresor y que no había sido considerado por los jueces del Tribunal de Enjuiciamiento. Entonces, pues ahora Sandra, pues vive con temor, vive con miedo, mientras tanto las distintas instituciones de impartir justicia, de investigar, de perseguir, de sancionar, pues no han dado respuesta a Estamos hablando de impunidad al 100%. Sin lugar a dudas. Hoy que te comento que por algunos comentarios dice que el agresor puede estar en Estados Unidos, pero pues en verdad se desconoce el paradero con certeza, y la víctima no cuenta con medidas de protección que garanticen su vida o su integridad. Entonces, a mí me parece en verdad que este es un lamentable hecho
como ejemplo que lo podemos tomar de lo que viven las mujeres cuando acuden a denunciar, cuando son agredidas. Y me parece pues que en ese sentido la jueza no trabajó el asunto con perspectiva de género, que es como le deberían hacer todas las autoridades cuando se presentan situaciones como estas tan lamentables, pero luego también nos encontramos un acto de violencia lleva otro acto de violencia que por desgracia en nuestro país nos está llevando a que diarios estén ocurriendo 10 feminicidios. Uno de estos es de una niña o de un adolescente, y en donde también no se hace justicia. Pero muchas de estas mujeres que son asesinadas por sus parejas, por sus novios, por sus agresores, por jefes, por amigos, estas mujeres que las matan por el solo hecho de ser mujeres, seguramente denunciaron antes algún tipo de violencia, no fueron oídas y ahora conocemos en qué se traducen estos hechos, ¿no? En feminicidios, los cuales, pues, te digo, han aumentado en nuestro país y que se requiere de manera inmediata, digo yo, por parte de los 3 niveles de gobierno, del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales y por supuesto todas las instancias que tengan que ver, pues de que de manera inmediata realizan los protocolos necesarios de cómo se deben de investigar cada asunto y que tenga que ver con la perspectiva de género. De acuerdo. Diputada, pues le agradecemos el que nos atienda vía telefónica. Ya habrá oportunidad de entrevistarla aquí en el estudio. Me imagino que sí va a participar usted en el paro del 9 de marzo. Sí, el 9 de marzo atenderé la convocatoria. Ya han hecho las feministas. Me parece que es un momento histórico el que se va a vivir, el que el día 9 las mujeres no nos vamos a mover, que no vamos a ir a las escuelas, que no vamos a ir al trabajo, que no vamos a usar las redes sociales. Ajá. Me parece esta convocatoria histórica y que por lo que conocemos trascenderá mucho más que en otros años, porque hay que recordar que esta convocatoria no es nueva, ya tiene antecedentes desde 1975, que se hizo en otros países como en Islandia. Hubo otros paros de gran trascendencia en otros países y pues ahora parece que las mujeres en México atenderemos esta convocatoria que año con año se nos llama a estar de brazos caídos para que la sociedad valore lo que significamos las mujeres, porque vemos que no hay políticas públicas que tengan que ver para erradicar la violencia feminicida que está matando a las mujeres y a las niñas. Entonces, por supuesto que participaré en este paro. El 8 estaremos marchando, yo iré a Guadalajara a participar en la marcha del 8 de marzo y el 9 estaremos participando en el paro. Diputada, le agradecemos la atención que nos presta para este programa y estaremos en contacto. Yo a sus órdenes para con ustedes me inviten. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahí tiene usted la diputada del Partido de la Revolución Democrática, Verónica Juárez, a propósito de este caso, que ella lo hizo público a través de la máxima tribuna en la República Mexicana, justamente en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados. Y Alfredo, tú ya escuchabas, 19 martillazos contra una víctima, contra esta mujer de nombre Sandra. Queda con vida, logra pedir apoyo, hace pública su denuncia, pero no pasa nada, dice la diputada, hay un 100% de impunidad en este caso. Otros 2 asuntos que a mí me llaman mucho la atención por la trascendencia es uno que me tocó testimoniar, una mujer que fue presentada cuando la Fiscalía se llamaba Procuraduría frente a los medios de comunicación después de que denunció amenazas de muerte por parte de su pareja y después de que ella misma tuvo que aplicar lo que dicen justicia por mano propia. Sí. Lo asesinó. Y ahora está ya en la cárcel. Y ahora está en la cárcel. Y el otro, lo que ocurre a las afueras de Casa Jalisco. Sí.
con una mujer que va buscando protección. Ya tenía asignada protección y ahí hay otra situación en la cual nunca se previó, o sea, del error que se comete en ese sentido. Hablando de la situación del primer caso que tú mencionas, nuevamente, el proceso, bueno, tenemos un tipo de una situación con un trastorno de personalidad, con un exceso de violencia, la cuestión de la cantidad de martillazos que le puso esta persona, pero si se hubieran hecho un dictamen desde el principio con lesiones graves que sí ponen en peligro la vida para tipificar un delito de tentativa de homicidio, ese individuo no podría haber alcanzado la libertad. Entonces ahí está otra vez un error en la integración de una carpeta de investigación en ese sentido. Segundo, los jueces de lo familiar, cuando hay un tipo de conflicto que está en una separación de pareja o lo demás que ellos detectan que hay un problema, deberían enviarse a unidades especializadas que tampoco existen en las corporaciones para atender esos casos. En el caso de las que ya tienen protección, pues se da aparentemente porque hay un decreto, porque el juez ordena o el Ministerio Público ordena que se le dé protección a tal persona, pero no hay esa situación de esa seguridad en ese sentido y las víctimas al final terminan siendo asesinadas completamente por ese detalle. O sea, urge ahorita la situación de que los jueces, cuando detecten problemas en la separación de parejas del conflicto, esa carpeta la manden a un área de policial para tratar de atender a la víctima y al presunto en un proceso preventivo. Y la otra, estructurar programas para que pues, se pueda establecer la gravedad de las lesiones en ese sentido, la tentativa de homicidio y para tratar de que no haya impunidad en el asunto de las primeras cosas y que esa gente pues debe terminar en la cárcel y evitar que vayan a victimar en ese sentido. Segundo, en el otro asunto que tú mencionas, estas mujeres van a adquirir la libertad por el proceso de amnistía que terminó hace poco ya el Congreso y que ya existe, ya en Jalisco ahorita fueron liberadas las dos primeras. Yo estoy trabajando varios casos para lograr que estas mujeres obtengan su libertad. La mayoría, estas que te estoy mencionando, mataron a su pareja, pero una vez que se determinó que hubo violencia previa durante el hecho o antes del hecho durante mucho tiempo, el juez debe de considerar, o el Supremo Tribunal de Justicia, que son los magistrados, y ahora el Congreso es el que tiene la facultad para dictaminar y que obtengan su libertad, aunque te digo que las hayan consignado con todas las agravantes. Hoy también se dio una regla nueva que los jueces deben de juzgar con dirección de género también en ese sentido. O sea, por ser mujer, también tu juicio debe ser diferente y sin embargo no se aplica esa situación en el modelo legal de nuestro Estado. Ay, híjole, tengo que terminar esta conversación con una pregunta que a su vez nos hace llegar nuestro auditorio. ¿Por qué sancionar de manera tan suave cuando se logra sancionar a un feminicida? ¿Por qué mantenerlo en la cárcel? ¿Por qué gastar dinero en una persona que de antemano se sabe que es capaz de matar a aquella mujer que juró amar por toda la vida, ¿no? Sí. ¿Es posible, es factible o es entendible que alguien esté demandando la pena capital, que permanezca en la cárcel, o la pena de muerte? Bien, mira, lo que pasa es que la estigmatización de los casos que trascienden a través hoy con las redes sociales y la situación de la información se estigmatiza y se generaliza una situación de un impacto social impresionante, sobre todo por el tipo de muertes. Yo, en mi punto de vista, soy partidario de la no pena de muerte en ese sentido, pero ver la posibilidad de que se puedan establecer programas en ese sentido, no tampoco de libertad en ese tipo de detalles, sino que si hablamos de posiblemente el aumento de penas en función de la posibilidad de que exista la cadena perpetua posiblemente y dentro de esos unos programas permanentes, pero posiblemente estas personas no tienen posibilidades de la reinserción social nuevamente en ese sentido también, pero también no soy muy compartícipe de compartir la situación de lo de la pena de muerte. Pero se respeta la opinión de la sociedad en ese sentido también, porque necesita que se haga justicia y que la sociedad perciba que se está legitimizando su derecho en ese sentido. Nada más que a veces se traslada a un sistema como de venganza. Y te adelanto, el victimario posiblemente nunca pensó el daño que iba a ocasionar al ocasionar de esa forma la muerte de una mujer, que efectivamente posiblemente en un tiempo fue quien amó y quien le dio hijos a lo mejor o otras cosas más, y sin embargo termina victimándola, ¿no? Y en unas condiciones a veces totalmente terribles. Y ese tipo de trascendencia moral o social de sus actos deben ser sometidas a un proceso en el que posiblemente la pena tengamos que subirla posiblemente cerca de los 100 años o un posible más en ese sentido también. Bueno, recuerdo otro caso que vale la pena también tomarlo en consideración para presentarlo como colofón de este programa. Un sujeto que incluso estaba trabajando en la fiscalía, sí, en el momento en que la fiscalía era encabezada por Eduardo Almaguer, sí, que asesina a su pareja previo a la Navidad. Sí. No recuerdo si fue la del 2016 o 2017.
Y tú dices, bueno, este tipo de individuos que sí, como tú lo apuntas, profesionistas, Sí. bien ubicados desde el punto de vista de la condición laboral y profesional, pero a su vez dañados mentalmente, sí, ¿no? sí. Yo no sé si sería necesario también establecer un pabellón exclusivo para lo que es la atención psiquiátrica de este tipo de personas, o si simplemente estamos jugando un juego macabro que no queremos reconocer como sociedad. Bien, es probable que se tenga que hacer aparte de la tipificación en criminología, una clasificación del tipo de perfil de personalidad, se llaman perfiles criminales, y establecer la temeridad, la peligrosidad, los niveles de agresividad en ese sentido, y que posiblemente vayan a ser encaminados a otras áreas en función del tratamiento de ese tipo de conductas, aunque ya socialmente no puedan reintegrarse a la sociedad, que sería lo más adecuado en ese sentido también, pero sí buscar la posibilidad de darles tratamiento psiquiátrico o psicológico y una situación ocupacional en ese sentido dentro de un reclusorio permanente. Pues ahí tiene usted. Esta fue la entrega de este 4 de marzo de Partidero TV. Ayúdenos a compartir este espacio. Sugiéralo, recomiéndelo si está en su ánimo poderlo hacer. Yo le agradezco el favor de su atención y lo esperamos en la próxima entrega de Partidero TV.